Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Máximo Barragán y a continuación les voy a presentar los temas de hernia de disco y neuralgia del trigémino. Bueno, empezamos con hernia de disco, que se define como el prolapso del núcleo pulposo a través del anillo fibroso por un defecto en la pared del anillo que comprime un nervio espinal. Bueno, en la epidemiología tenemos que el 2% de los pacientes que presentan un dolor en la espalda va a ser causado por una hernia discal. Después, aquí no hay una diferencia entre un sexo y otro, o sea, no afecta más a uno que otro. Aquí también tenemos, aquí sí va a afectar en la edad, ya que afecta mayormente a la población que comprende la edad de los 30 y 50 años. Y es que a los 30 50 años existe una mayor actividad que va a la par con la progresiva degeneración del disco vertebral. Aquí tenemos algunas causas que generan la hernia discal, que es la carga excesiva, algún trauma, pero en este caso es raro, lo genético, la edad, como ya vimos anteriormente, y la obesidad. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo es que va avanzando la hernia discal. Primero se genera con una degeneración del disco o una falla en este, después se prolapsa el núcleo pulposo y hay una extrusión, perdón, en donde ya empieza a afectar a un nervio espinal. En la clínica, ¿cómo es que va a llegar al paciente? Bueno, va a presentar dolor neuropático. Esto quiere decir que va a presentar hormigueo e hipersensibilidad en la zona afectada. También va a presentar ardor, inmovilidad, pérdida de la fuerza y alteraciones en el reflejo. ¿Cómo diagnosticamos una hernia de disco? Bueno, en el examen físico vamos a hacer la prueba de Lasge, que es una elevación de la pierna recta. O sea, acostamos al paciente y le pedimos que eleve la pierna. También vamos a hacer un examen neurológico que va a evaluar los reflejos, la fuerza muscular, la capacidad para caminar, la capacidad para sentir toques ligeros, pinchazos o vibraciones. Aquí estamos evaluando la sensibilidad. O también otra forma de diagnosticarla es por imagen. Pedimos una radiografía, tomografía computarizada, una resonancia magnética o meilografía. Y aquí, como podemos ver, tenemos aquí una resonancia magnética que, como podemos ver aquí, se presenta la hernia discal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos un tratamiento con medicamentos. Este es para tratar, bueno, para tratar de conservar, bueno, este es un tratamiento conservador que alivia el dolor y los síntomas en la mayoría de las personas, cuando el dolor es leve y moderado. Vamos a tener dos tipos, analgésicos y neuropáticos. También hay otro tratamiento que es con cirugía. Aquí este es un poco más invasivo y se extirpa la parte sobresaliente del disco, que es la disectomía, la fusión espinal o la laminectomía, que es como podemos ver aquí. Aquí está la protrusión del núcleo pulposo y aquí ya se extrae esa parte. Bueno, aquí tenemos una cita textual del MUR, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente, y de aquí solo podemos rescatar que se presenta con más frecuencia en los discos lumbares cuarto y quinto, ya que son los que soportan una mayor carga mecánica. Ahora pasamos a la neuralgia del trigémino. Bueno, la neuralgia del trigémino se define como el trastorno del quinto par craneal que ocasiona episodios recurrentes de dolor agudo, superficial intenso y de carácter punzante o eléctrico en una mitad de la cara. Aquí también es importante mencionar que pues el nervio trigémino, como ya saben, tiene sus ramas, que es la maxilar, mandibular y oftálmica, en la que va a haber una mayor probabilidad de que se presente la neuralgia del trigémino es en la rama maxilar, con un 45%. Después tenemos a la rama mandibular con un 35% y la que tiene menos probabilidad de que se presente es en un 20% la rama oftálmica. Ahora, en la epidemiología constituye el 89% de las algias faciales. ¿Qué es una algia facial? Bueno, es un síndrome doloroso localizado en la estructura cráneo-faciales. Y aquí sí va a haber una diferencia, aquí sí va a afectar más a las mujeres. Tiene una prevalencia del 0,1% en la población, afecta mayormente a mujeres de 50 años o más y hay una mayor probabilidad de infección en el lado derecho de la cara. Como ya habíamos dicho, solo va a presentar en una mitad de la cara y la que tiene mayor probabilidad es del lado derecho de la cara. ¿Cómo va a presentar la clínica el paciente? Bueno, va a presentar dolor intenso, sensación punzante o carga eléctrica. También va a tener ataques espontáneos o desencadenados por actos como tocarse el rostro, comer, sonreír, hablar, etc.
También presenta dolor que presenta espasmos faciales, afecta solo un lado del rostro, como ya habíamos mencionado, y se hacen más frecuentes e intensos con el tiempo. Y tienen una duración de unos cuantos segundos hasta varios minutos. En el diagnóstico, ¿cómo vamos a identificar una neuralgia del trigémino? Bueno, hacemos un examen neurológico donde tocamos y examinamos las partes del rostro para determinar de manera exacta dónde se produce el dolor, como ya habíamos mencionado, en qué rama específicamente. O también podemos hacer una resonancia magnética, que se usa para determinar si la causa de la neuralgia del trigémino es esclerosis múltiple o algún tumor que esté ocasionando esto. En el tratamiento, tenemos tratamiento con medicamentos para disminuir o bloquear las señales de dolor que se envía al cerebro. De primera línea tenemos a la carbamazepina, junto con otros medicamentos. También tenemos a los espasmolíticos y a las inyecciones de Botox, ya que éstas pueden reducir el dolor que provoca la neuralgia ya cuando el paciente ya no siente un alivio con los medicamentos. Y tenemos el tratamiento con cirugía, que la más utilizada aquí en esta edad es la compresión con globo. En la compresión con globo, el médico inserta una aguja hueca a través del rostro y la dirige hacia la parte del nervio que atraviesa la base del cráneo. Enhebra el catéter con un globo en el extremo a través de la aguja e infla el globo con suficiente presión para dañar el nervio trigémino y bloquear las ramas de dolor, que es en este, como se puede ver aquí, que empieza a bloquear este pequeño globo a la rama del trigémino que encuentra afectando o causando el dolor. También tenemos una radiocirugía estereotáctica estereotáctica del cerebro. Esta es menos común y otra que sí es más común es la descompresión microvascular, que es la eliminación de vasos sanguíneos en contacto con la raíz del nervio del trigémino para evitar que el nervio funcione incorrectamente.